imperaba era el pensamiento marxista, ¿no? El pensamiento anti-yanqui, ¿no? Se decía que México era dependiente de los Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? Ahora ya se superó la dependencia, ya somos interdependientes. Con esto de la globalización somos interdependientes, ¿sí? Nada más que ellos son los inter y nosotros somos los dependientes. Esa es la nueva situación, ¿sí? Bueno, entonces con esta mayor interdependencia, ¿sí? La política económica enfrenta nuevos retos, ¿sí? Porque la necesidad de intervenir es mayor, ya que la inestabilidad es mayor. Lo que ocurre en China luego nos pega, antes de que nos despertemos ya nos está pegando, ¿sí? Bueno, entonces ocurre que con la globalización aumenta la necesidad de la política económica, pero con la globalización, ¿sí?, disminuye el margen de maniobra de la política económica, ¿sí? Ese es el problema. Entonces, ¿qué hacer? Pues algunos dirían, lo mejor es no hacer nada, ¿sí? Y otros, si los problemas son mayores, hay que tener una actitud más proactiva. Entonces, el siguiente capítulo, la política macroeconómica, capítulo 4, se dedica precisamente a plantear escenarios donde se requiere, ¿sí?, de una nueva estrategia de política económica. ¿En qué sentido una nueva? ¿Sí? Una nueva para que la estabilidad de precios no sea el objetivo prioritario, ¿sí? Y que además, lo más importante, la estabilidad de precios no se consiga, ¿sí?, con política monetaria, sino que la estabilidad de precios se consiga fundamentalmente con política de ingresos. Esto es, no necesariamente controles de precios y salarios, pero sí acciones encaminadas a controlar precios y salarios, que pueden ser negociaciones colectivas, ¿sí?, sindicato y empresarios, obviamente con intervención gubernamental, un poco al estilo del Pacto de Solidaridad Económica de hace ya bastantes años, ¿sí? Bueno, entonces esto dejaría libre a la política monetaria, ¿sí?, para tratar de impulsar la inversión. Mientras no se cambie esa visión de política económica, es poco lo que se puede hacer. No quiero decir que no se pueda hacer, pero es más complicado. Implica cosas como la debatida reforma laboral, que no es ni más ni menos, más de lo mismo en el sentido de abaratar más el trabajo. Una de las causas del lento crecimiento de México es la deficiente demanda agregada en México, y esa deficiente demanda agregada pues viene dado por el bajo nivel de los salarios. O sea, de manera, ha habido más de 30 años de una pérdida constante, a veces hay un respiro, pero podríamos decir que como tendencia lo que hemos visto es una pérdida de la capacidad adquisitiva de los salarios. Bueno, entonces de lo que se trata pues es de reactivar el crecimiento. Acá no hay una disyuntiva de mercado interno, mercado externo. Los dos son complementarios. De lo que se trata es de cambiar el enfoque, ¿sí? No se trata, vamos a cerrar, dicen algunos, la causa de todos nuestros males es que dependemos mucho de Estados Unidos. Bueno, Canadá tiene un comercio más o menos cercano en términos de porcentaje, pues exportaciones e importaciones, un comercio con Estados Unidos más o menos en la misma proporción que lo tiene México. ¿Cuál es el problema? El tipo de comercio, ¿sí? O sea, no se trata de darle la vuelta a la espalda al principal mercado del mundo, no. Al contrario, no deberíamos verlo como Porfirio Díaz, ¿sí?, sino deberíamos verlo de una manera optimista. ¿Y cómo veía Porfirio Díaz nuestra cercanía? Pues ya lo dijo, ¿no? El pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Tampoco es una bendición, pero bueno, es una realidad que hay que tratar de aprovechar, ¿sí? Bueno, entonces en este capítulo de la política macroeconómica pues se plantean este tipo de cosas, y no todo es macro. O sea, finalmente lo que cuenta es la asignación de recursos. Y entonces el capítulo siguiente, que es el capítulo 5, se refiere a las políticas mesoeconómicas.
así le llamo yo a la política comercial. La política comercial son las acciones del gobierno que tienen que ver con el volumen y la dirección del comercio internacional. Esa es una política de asignación de recursos, pero no le llamo micro, le llamo mesoeconómico. O sea, que no es macro ni es micro, sino que está en medio, ¿sí? Así como Mesoamérica, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí pues se plantean también algunos lineamientos de por dónde debería ir la acción gubernamental con tal de que nuestras exportaciones, como se dice, escalen tecnológicamente, o sea, que en lugar de que México exporte en general manufacturas con escaso valor agregado, pues que exporte, como se dice ahora, bienes intensivos en conocimiento, que son los bienes dinámicos en el comercio internacional, y ahí es donde está el futuro. Y finalmente, el libro termina con las políticas sociales. Bueno, ya nos llevó la globalización. ¿Qué hacer? ¿Sí? Bueno, no se trata de regresar al pasado, sino qué hacer para que la sociedad pues se sienta más segura ante esta mayor vulnerabilidad que implica la globalización. A eso se dedica el último capítulo, que tiene que ver con las políticas educativas, otro tipo de políticas sociales. Desde mi punto de vista, ¿sí? La clave del asunto está en la educación. México es poco competitivo porque su nivel educativo anda por los suelos, ¿sí? En general, o sea, acá de esto no se salva nadie, ¿sí? Y bueno, y la culpable pues está claramente identificada, ¿no? Pero no se toman decisiones. Y ya no voy a decir más, lo único que voy a decir es que los invito a que lean el libro, y un requisito para que lo puedan leer es que lo compren. Esa es la motivación de esta presentación. Muchísimas gracias por su atención. Buenos días. El tema de mi presentación es estructura de capital en las empresas de la industria de los alimentos en México. Entonces, primero les voy a presentar un resumen que contiene información sobre la agencia. Entonces, en este trabajo lo que nosotros vamos a hacer es analizar las variables específicas de la empresa que afectan la estructura de capital de las empresas de la industria de los alimentos en México en el periodo 2000 al 2009. Entonces, para este ejercicio nosotros lo que hicimos fue construir un modelo econométrico de datos de panel que muestra que los activos tangibles son las principales variables que afectan a las decisiones de financiamiento de las empresas de la industria de los alimentos. Y este resultado está apoyado en la teoría del periodo, teoría de la jerarquía de las preferencias y teoría de los costos de agencia, que sostiene que las empresas con una mayor proporción de activos tangibles están más apalancadas, debido a que estos activos pueden actuar como colaterales y ayudar a minimizar los conflictos de interés entre los accionistas y los acreedores, así como a la simetría de información entre dichos agentes. Este es un resumen del contenido de la ponencia. Entonces, para llegar a estas conclusiones, nosotros partimos del objetivo que es analizar las variables específicas de la empresa que afectan la estructura de capital de las empresas de la industria de los alimentos en México en el periodo 2000-2009. Entonces, ese es nuestro objetivo, ¿sí? Conocer cuáles son las variables específicas de la empresa que van a afectar las decisiones de financiamiento de las empresas de la industria de los alimentos en el periodo que ya les referí. Bueno, entonces nosotros vamos a empezar por justificar por qué tenemos interés en el análisis de la estructura de capital de las empresas en México. Entonces, la mayoría de las investigaciones que se han hecho sobre las variables específicas de la empresa se han hecho en países desarrollados, por ejemplo en Estados Unidos y Europa. En México, aunque algunos autores han tratado este tema, por ejemplo, Babás, Velázquez, Fernández, Garay y Garrido, este tema ha sido poco estudiado, entonces de aquí la importancia de analizar este tema. Después se hizo analizar el sector de la industria de los alimentos, debido a que es uno de los más dinámicos de la industria manufacturera, que ha registrado un crecimiento constante en los últimos años. La tasa de crecimiento promedio anual de la industria de los alimentos en el periodo 2000-2009 es de 17.8%, mientras que el de la industria manufacturera es de 0.3%. Entonces, eso
las principales justificaciones que tenemos, ¿no? Uno, que este tipo de estudios se han realizado principalmente en países desarrollados como Estados Unidos y Europa. En México sí se han hecho este tipo de estudios, pero de manera escasa. Y el otro es el buen comportamiento que ha tenido esta industria dentro de la industria manufacturera. Entonces serían las justificaciones para hacer nuestra investigación. Luego tenemos que la estructura de capital ha sido materia de análisis desde diversas teorías e investigaciones empíricas, encontrando resultados diferentes y falta de consenso en relación a una sola teoría que explique cómo toman las empresas sus decisiones de financiamiento, quedando mucho por investigar para entender qué variables consideran importantes las empresas para elegir su política de financiamiento y qué teorías explican mejor esta decisión. Sí, esta sería otra de las justificaciones. Después lo vamos a ver en términos de que cuando se hacen investigaciones empíricas hay falta de consenso en relación a qué variables son las que están afectando las decisiones de financiamiento de las empresas. Ahora lo que vemos es las teorías. Las teorías del trade-off, jerarquía de las preferencias y costos de agencia han dominado el debate sobre la estructura de capital de las empresas y originado diversas investigaciones empíricas para probar sus supuestos y las variables específicas de la empresa que proponen como variables para explicar las decisiones de financiamiento. Algunas de las investigaciones que se han hecho, por ejemplo, son las de Friedman y Weber, Harris y Ravi, Rajai Singaren, Berban y Rambon, Pandey, Chemi, Chiricova y Chakraborty, ¿sí? Entonces, aquí en esta introducción lo que estamos viendo son las teorías que nosotros vamos a tomar como marco teórico, que son las teorías del trade-off, jerarquía de las preferencias y costos de agencia. O sea, la razón de por qué nosotros tomamos como marco teórico estas teorías es porque el debate, tanto a nivel teórico como en relación con las distintas investigaciones empíricas que se han realizado, se han centrado sobre estas teorías. Entonces, esa sería la justificación, ¿sí? Después, lo que nosotros vamos a hacer es plantear nuestra hipótesis de investigación. Entonces, considerando las teorías de la estructura de capital e investigaciones empíricas realizadas en países en desarrollo y desarrollados, se plantea la hipótesis de que las variables específicas de la empresa que afectan la estructura de capital de las empresas de la industria de los alimentos son activos tangibles, tamaño de la empresa, rentabilidad y riesgo de negocio. Entonces, esa sería la hipótesis que nosotros queremos probar. Comprobar que los activos tangibles, el tamaño de la empresa, la rentabilidad y riesgo de negocio son variables que las